Abril 8. San Pompilio, educador y predicador. Año 1766. San Pompilio fue llamado el taumaturgo de Nápoles. Taumaturgo es el que consigue milagros, el que obra prodigios. Nació en Montecalvo, Italia, en 1710, de una familia adinerada y de mucho abolengo, es decir, con antepasados que habían sido muy famosos e importantes. Cuando apenas tenía 10 años, se encontró en el sótano de su casa un cuadro antiquísimo de la Santísima Virgen, y quitándole el polvo, lo colocó en su habitación, y le dijo a la mamá: «Un día, cuando yo sea sacerdote, vendré y celebraré la misa delante de este cuadro». Sus hermanos se reían, pero él estaba seguro de que sí iba a ser así. Su padre quería que se dedicara a administrar los bienes de la familia, pero el joven deseaba ardientemente ser sacerdote. Sin embargo, como ya tenía otro hermano en el seminario, el papá le negó el permiso para hacer estudios sacerdotales, añadiendo que le bastaba con tener un hijo sacerdote. Mas sucedió que el hermano seminarista murió con gran fama de santidad, y entonces nuestro joven se reafirmó en su propósito de llegar a ser sacerdote, y como su padre se oponía, un día, después de escuchar un hermoso sermón vocacional de un padre escolapio, se puso de acuerdo con el predicador y se fugó de la casa paterna, dejando a su padre una carta pidiéndole excusas por este atrevimiento. El papá corrió a la casa de los padres escolapios a reclamar a su hijo, pero Pompilio le demostró tan grandes deseos de llegar a ser sacerdote y les puso tan fuertes razones para ello que su padre tuvo al fin que aceptar y lo dejó en el seminario. A los 24 años fue ordenado sacerdote, y la comunidad lo asignó a enseñar a los niños pobres de las escuelas pías. Escolapios se llaman los padres que enseñan en las escuelas pías. Su salud era muy deficiente y una tos continua lo hacía sufrir mucho, pero a pesar de esto, nunca faltaba a sus clases y sus alumnos hacían verdaderos progresos, muy notorios a todos. Clarividente. Y entonces empezó a tener fama de ver a lo lejos lo que estaba sucediendo en otras partes. De vez en cuando se quedaba con la mirada fija en la lejanía y anunciaba hechos que sucedían a gran distancia. Un día, estando en clase, se quedó mirando hacia lo lejos y dijo a los alumnos: «Algo grave está sucediendo a uno de los nuestros». Luego preguntó: «¿Quién falta en clase?». Le respondieron: «Juan Capretti». Se quedó un rato pensando y exclamó: «Recemos por él, porque está en grave peligro». Luego envió un alumno y le dijo: «Vaya a la casa de Juan y pregunte por él». El muchacho llegó a la casa de Capetri y preguntó si sabían dónde estaba. La mamá y la hija, que se imaginaban que estaría en la escuela, corrieron a su habitación y lo encontraron tendido por el suelo. Lo sacudieron y despertó de un ataque. Luego contó: «Sentí un terrible dolor de cabeza y creí que me moría. Pero de un momento a otro, como que una mano pasó sobre mi frente y recobré la salud». Cuando el mensajero volvió a la clase a contar lo sucedido, el padre Pompilio dijo muy contento a los jóvenes: «Dios ha escuchado las oraciones que dirigimos por nuestro amigo Juan». Su devoción a la Santísima Virgen era inmensa. En sus ratos libres fabricaba camándulas y les regalaba a todos los que querían rezar el rosario. A todos les recomendaba: «Sean muy devotos de la Santísima Virgen María». Cuando después de varios años de ser sacerdote, fue por primera vez a celebrar la Santa Misa a su casa, su madre, sin recordar lo que él había dicho en la niñez, le preparó el frente del altar el cuadro que de niño había sacado del sótano. Pompilio al final de la misa exclamó: «Bendito sea Dios que me ha permitido cumplir aquellas palabras que de niño dijera al encontrar este cuadro de la Virgen Santísima en el subterráneo. Un día celebraré misa ante esta imagen de la Santísima Virgen». Pobreza extrema. Los superiores lo enviaron de misiones a pueblos muy lejanos, donde no había sino campesinos y pastores pobres. Él andaba kilómetros y kilómetros y se le gastaban mucho los zapatos, y no tenía dinero para reponerlos. Entonces se dispuso a caminar descalzo, y así lo hizo por muchísimos caminos. A quien le llamaba la atención diciéndole que esto era indigno de un sacerdote, le respondía: «No se afane, que así andaba nuestro Señor». Su sotana era de lo más remendado que se encontraba, pero así imitaba también la pobreza de Jesús, y cumplía lo que dijo el Divino Maestro: «Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos».
y con estas penitencias lograba la conversión de muchos pecadores. En Semana Santa hacía el Viacrucis en vivo, y él se cargaba al hombro una pesadísima cruz y descalzo subió una montaña rezando el Santo Viacrucis con el pueblo. La gente se admiraba de su santidad y de sus penitencias, y trataba de hacer también algunos sacrificios. Calumnias. Fue enviado a Nápoles y allá predicaba muy frecuentemente contra los usureros y los que en casas de compraventa favorecen a los tramposos. Entonces los dueños de las compraventas dispusieron inventarle toda clase de calumnias y lo acusaron ante el señor obispo, y lograron convencerlo. El prelado les dio permiso de que llevaran la acusación ante el rey, y tantas mentiras dijeron que el rey decretó que el padre Pompilio debía ser expulsado. Llegaron los policías a la casa de los padres a llevarse al padre al destierro, pero él subiéndose a la carroza les dijo que sin permiso de superior no podía alejarse, y por más fuerte que le dieron a los caballos no se movieron. Entonces llamaron al superior, el cual le dijo: «Puede irse, padre», y en ese momento pareció como que les hubieran soltado las patas de los caballos y salieron a galope. Los que lo llevaban al destierro lo vieron suspirar y le preguntaron: «¿Por qué suspira? ¿Por tener que irse al destierro?». Y él respondió: «Suspiro porque el que se inventó estas calumnias le ha tocado irse ahora para la eternidad, a dar cuentas a Dios». Y así fue. Aquel mismo día el inventor de las calumnias murió de repente. Y el pueblo de Nápoles hizo tantas manifestaciones en favor del padre Pompilio que el rey tuvo que decretar que podía volver a la ciudad, pero para evitar más problemas los superiores lo destinaron a predicar en los pueblos de los alrededores. El niño del pozo. Y sucedió que un niño se cayó en un hoyo muy profundo, y parecía que se ahogaba. La mamá llamó a nuestro santo. Él se puso a rezar, y el agua del pozo se fue subiendo y sacó al niño hasta la orilla, sin haberse ahogado. Sus milagros y prodigios eran continuos y maravillosos. A veces se elevaba por los aires mientras rezaba, pero los agotadores trabajos por la salvación de las almas lo debilitaron, y en 1766, cuando apenas tenía 55 años, un día en medio de sus compañeros religiosos exclamó: «Oh, la Madre Preciosa, la mamá linda viene a llevarme al cielo», y murió dulcemente. Quiera Dios enviarnos muchos profesores y predicadores tan entusiastas y fervorosos como Pompilio, aunque no logren hacer tantos milagros como él. Tened fe y nada será imposible para vosotros. Mateo 17:20. San Pompilio, te pedimos humildemente que rogues por nosotros, por nuestras familias y por el mundo entero. Si te gustó este video, comparte, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete al canal de YouTube y dale like y síguenos en Facebook.